buenas y bienvenidos a Stream Apps. Hoy vamos a enseñaros cómo funciona el centro de control en iOS 13. Para acceder a él, accedemos desde la parte superior derecha del iPhone, justo al lado del notch, y deslizamos hacia abajo. Como podéis ver, nos encontramos con todos los botones que tiene cada uno para utilizar su dispositivo. Yo tengo estos que son los que necesito y no necesito más. Como podéis ver, básicamente son parecidos a los que había con iOS 12, con la única diferencia de este botón de aquí, que como podéis ver es el que funciona con iOS 13, que es el modo oscuro, que cambia según en modo automático o en modo manual según lo pulsemos. ¿Cómo podemos personalizar estos controles? Pues es muy fácil. Nos vamos a ajustes del iPhone y en ajustes del iPhone nos vamos a centro de control. En centro de control, como podéis ver, nos encontramos estas dos opciones, que es acceso desde apps para poder deslizarlo desde cualquier aplicación, estemos donde estemos, o la opción de personalizar controles. En personalizar controles escogemos los que mejor nos venga a cada uno. Yo tengo estos porque son los que más uso, pero si me hiciera falta, por ejemplo, el de lector de código QR, le daría al más y ya lo tendría. Si bajamos para abajo, como podéis ver, aquí lo tengo, que funcionaría así. Si ahora volvemos a los ajustes y dices tú, pues, no me convence el lector de código QR, pues lo podemos quitar pulsando en el botón rojo, ¿veis? Así, y le damos a eliminar. Pues así haríamos con las mismas, con cualquier icono que nos interesara. Ahora, otra cosa. Como podéis ver en el centro de control, hay un par de novedades nuevas en iOS 13 que os las voy a explicar ahora mismo. En iOS 13, lo que es el 3D Touch, lo que era la pulsación en pantalla fuerte, desapareció y lo sustituyeron por lo que es el Haptic Touch. El Haptic Touch es parecido al 3D Touch, pero es post software, que es pulsando la pantalla unos segundos. Una vez que activamos el Wi-Fi y el Bluetooth, desde iOS 13 hay una solución muy fácil y muy buena para cambiar entre las Wi-Fi. Por si tienes más de una Wi-Fi o si quieres cambiarla de casa por la del bar o cualquier Wi-Fi que te interese cambiar. Que es que si pulsamos el icono de Wi-Fi, pulsamos el icono, nos salen directamente todas las Wi-Fi a las que podemos acceder solo con pulsar directamente con la Wi-Fi que nos interese, o directamente pulsando la pestaña de ajustes de Wi-Fi para ir a los ajustes generales del teléfono. Esto mismo también se puede hacer con el Bluetooth. Si mantenemos pulsado el Bluetooth, podemos cambiar entre los distintos dispositivos que tenemos asignados en el teléfono. Solo con darle directamente una pulsación en el dispositivo que nos interese. También tenemos la pestaña de ajustes de Bluetooth, que nos servirá lo mismo que la pestaña de ajustes de Wi-Fi. Como podéis ver, es muy sencillo en iOS 13 el centro de control, con muchísimas posibilidades. Otro consejo que os quiero dar es, si mantenemos pulsado el botón de la luz de pantalla, desde aquí también podemos activar el botón que os comenté al principio del modo día, modo noche, el Night Shift, que nos atenúa la temperatura de la pantalla para que sea más legible por las noches, y el True Tone, que también es una función que añadió Apple en iOS 12, que lo que nos facilita es mejorar la claridad que nos ofrece la pantalla cuando estamos mirando hacia ella. Y poco más que contaros en este primer vídeo. Solo deciros que si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis y lo compartáis a quien creáis que le puede ser de ayuda.